Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un breve pero significativo diálogo entre jóvenes sobre uno de los mecanismos para el control de la constitucionalidad de nuestro país, la objeción de inexequibilidad. A continuación estarán con ustedes Jorge Jaén, Alexis Falcón, Julia Robles, Andrea Rodríguez y mi persona Cecibel Jiménez. Bienvenidos, adelante. Bienvenidos amigos. El doctor Rigoberto González establece que el control previo o preventivo se ejerce en nuestro sistema panameño a través de la objeción de inexequibilidad. La misma procede cuando el Ejecutivo objeta por inexequible un determinado proyecto de ley, esto es, por vicios de inconstitucionalidad. Posteriormente, la Asamblea Nacional lo aprueba por insistencia y más tarde el Ejecutivo remite dicho proyecto de ley a la Corte Suprema de Justicia para que emita un fallo sobre su inconstitucionalidad o no. La Corte Suprema de Justicia además decidirá sobre la exequibilidad de una reforma constitucional solo cuando el órgano ejecutivo la objetare después de haberla recibido para su promulgación y antes de esta. En lo referente a las clases de objeciones que existen, podemos decir que la objeción puede ser por inexequible o por inconveniente. Cuando decimos por inexequible nos referimos a que la misma no es factible desde el punto de vista constitucional, es decir, que es inconstitucional. Mientras que cuando nos referimos a que es por inconveniente, nos referimos a que la misma no alega razones constitucionales, sino que se refiere a que no es oportuna. Finalmente, en lo referente a la legitimidad de la misma, podemos afirmar categóricamente que el presidente de la República le corresponde objetar los proyectos de ley por inconveniente o por inexequible. Ahora pasaremos a la mesa principal. Siguiendo con la discusión de la temática en mención, es momento de hablar de la fase previa a la Corte, distinguiendo dentro de esta fase tres principales etapas. Etapa de sanción y objeciones, etapa de insistencia y etapa de remisión a la Corte Suprema de Justicia. En la primera etapa, etapa de sanción y objeciones, es importante destacar que antes que la objeción de inexequibilidad llegue a la Corte Suprema, debe agotar una serie de pasos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 184 de la Constitución, específicamente en su numeral 1, que plantea o establece dentro de las atribuciones del Ejecutivo sancionar, promulgar leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento. Una vez el proyecto de ley es remitido al Ejecutivo por parte de la Asamblea, este tendrá un periodo de 30 días hábiles para devolverlo con las objeciones respectivas. Si transcurrido este tiempo, el Ejecutivo no devuelve el proyecto, este deberá sancionarlo y hacerlo promulgar. Como siguiente etapa, la etapa de la insistencia. Si el proyecto objetado vuelve a la Asamblea, podrá volver tanto en tercer debate como en segundo debate. Al devolverse en tercer debate, estaríamos hablando de la totalidad del proyecto. Si hablamos en segundo debate, entonces estaríamos hablando parcialmente del proyecto, es decir, una parte del mismo. Si consideran las objeciones por la Asamblea, el proyecto es aprobado por la proporción de 2/3 de los diputados de la Asamblea, entonces el Ejecutivo no tendrá más opción que sancionarlo. De lo contrario, este proyecto quedará totalmente rechazado. Como tercera y última etapa, la etapa de la remisión a la Corte Suprema de Justicia. Cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequible y la Asamblea en su mayoría antes mencionada, es decir, la proporción antes mencionada, 2/3 de los diputados, insistiere en su aprobación, entonces este lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia para que esta última decida sobre su inconstitucionalidad. A continuación nos corresponde analizar la competencia y términos para la interposición de este mecanismo de control de constitucionalidad, la objeción de inexequibilidad. Partiendo del sistema concentrado para el control de la constitucionalidad que existe en Panamá, encontramos que el Código Judicial estipula que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con audiencia del Procurador General de la Nación o de la Administración, quien goza de competencia privativa para conocer y decidir en única instancia y de forma definitiva aquellas objeciones
que haya promovido el órgano ejecutivo ante aquellos proyectos de ley que él mismo considere son contrarios a nuestra norma fundamental, la Constitución. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia únicamente podrá pronunciarse con objeciones de inexequibilidad en torno a aquellas reformas constitucionales cuando el órgano ejecutivo las haya objetado luego de haberlas recibido para la promulgación y antes de esta, solo cuando considere que las mismas son contrarias a la normativa constitucional. En cuanto a los términos, nos encontramos que una vez el órgano ejecutivo objeta un proyecto de ley por considerar que el mismo es contrario a la Constitución y la Asamblea Legislativa, por una mayoría de las 2/3 partes, insistiera en su adopción, le corresponde al órgano ejecutivo enviar las objeciones y el proyecto de ley durante los 6 días hábiles para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es el que goza de competencia, pueda decidir de forma definitiva y en única instancia tales objeciones. Continuando con las ideas iniciadas por mis compañeros, viene ahora una fase trascendental. Hablamos de la formalización de la objeción de inexequibilidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la admisión de la objeción. En esta fase existen diversas posiciones en nuestro país. Principalmente mencionaremos dos. En primer lugar, tenemos aquella corriente rígida y estricta que establece que la objeción de inexequibilidad seguirá los lineamientos propios de una demanda de inconstitucionalidad según el artículo 2563, que establece que se seguirán los lineamientos del artículo 2560, que dice que además de los lineamientos generales para toda demanda, la demanda de inconstitucionalidad contendrá la transcripción literal de la norma o el acto que se considere violatorio de la Constitución y la transcripción literal de aquella norma constitucional que se considere vulnerada, además del concepto de la misma. También es necesario aclarar que existe una posición contraria que establece un procedimiento más flexible, menos riguroso, que solo basta con enviar el proyecto objetado en conjunto con las objeciones hechas al mismo y los argumentos y razones que lo fundamentan para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia admita dicha objeción. Una vez que se ha formalizado esa objeción de inexequibilidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, viene el traslado a los procuradores, que es aquella fase en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una vez admitida la objeción de inexequibilidad, da traslado al Procurador General de la Nación o de la Administración en un término no mayor de 10 días contados a partir de la admisión de la objeción de inexequibilidad, para que estos emitan un concepto al respecto de la objeción planteada por el órgano ejecutivo. Para finalizar, hablaré sobre 3 temas. El primero es la fijación en lista y argumentos, plazo para emitir el fallo y los efectos de la decisión. El primero, fijación en lista y argumentos. Devuelto el expediente por el Procurador General de la Nación o por el Procurador de la Administración, se fijará en lista y será publicado por 3 días hábiles en un diario de circulación nacional, para que en 10 días hábiles el demandante y las partes interesadas presenten sus argumentos. El segundo, el plazo para emitir el fallo. El magistrado sentenciador dispondrá de 10 días hábiles para presentar el proyecto de la decisión. Para finalizar, hablaré sobre los efectos de la decisión. Si el fallo del Pleno considera que dicho proyecto es constitucional, obligará al órgano ejecutivo a que lo sancione y lo promulgue. Si éste no sigue esas indicaciones, será sancionado y promulgado por el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, esto ha sido una manera sucinta de presentar el proceso de sustanciación de la objeción de inexequibilidad. Agradeciendo su atención,